Este video lo quiero ver, lo vi, o sea, lo encontré en un momento. Stephen Meyer es uno de los científicos cristianos más populares en nuestra época. Sé que ha tenido, digamos, algunas afirmaciones desfavorables, entiendo yo, pero yo no sigo el trabajo de Meyer, ¿vale? Tiene un libro que se llama Volviendo la hipótesis de Dios vuelve o Volviendo a la hipótesis de Dios. Quisiera leerlo en algún momento, pero Stephen Meyer, de hecho, sostuvo, creo que una conversación, un debate en donde el mismo Craig no está de acuerdo con ciertas afirmaciones de Meyer. Así que bueno, vamos a ver. Científico cristiano deja atónito a presentador escéptico. 13 minutos de brillantez. Bueno, vamos a ver. A principios del siglo XX, era evidencia de un universo eterno y autoexistente. Pero lo que de hecho los astrofísicos, los cosmólogos y los astrónomos encontraron fue evidencia de un universo que tuvo un comienzo definido. El mecanismo principal del cambio biológico articulado por Darwin y sus seguidores posteriores no es como lo creían. Ahora entienden y han visto que su teoría carece del poder creativo para generar cambios importantes en la historia de la vida. Hay tres grandes descubrimientos científicos que apuntan a la existencia de Dios. Quiero analizar esto. La teoría del Big Bang. Entonces, ¿por qué eso daría apoyo a la existencia de Dios? El materialista realmente se enfrenta a un enorme problema, porque antes del origen de la materia, no había materia que la causara, si es que hablamos del origen de la materia. Por lo tanto, si quieres invocar una causa que sea suficiente para explicar el origen de la materia, no puedes invocar la materia. El Dr. Stephen Meyer dio una impactante entrevista recientemente en Londres, hablando acerca de las limitaciones de la evolución, la biogénesis y el ateísmo. Él demuestra cómo todas estas visiones y teorías del mundo fracasan debido a la evidencia, y cómo el único camino real para explicar la complejidad de toda la existencia solo puede hallarse en Dios. Vamos a sumergirnos en ello, y en algunas partes haremos ciertos apuntes. Stephen Meyer dice que los mayores descubrimientos científicos de la humanidad prueban que existe una mente inteligente. Vamos a ver la contraparte, ya no he visto este video, pero vamos entonces a verla como la contraparte de lo que decía este chico Javier Sandoval de Date un blog acerca de la existencia de Dios y el libro que había leído de estos ingenieros. Ahora vamos a ver Stephen Meyer. Stephen Meyer es científico, también tiene un bagaje bastante alto en temas de ciencia. Yo no estoy de acuerdo con él porque de hecho él hace parte de un libro grande que es contra el teísmo evolutivo. Creo que ha enfilado mucho sus armas en contra de eso, pero aparte de eso creo que puede darnos algunas cosas bien interesantes, así que vamos a escuchar, ¿listo? Detrás del universo. Es un autor de bestsellers del New York Times, que ha probado sus ideas en algunos de los escenarios de debate más importantes del mundo. Y Stephen C. Meyer, estoy encantado de decir que está aquí. Así es un placer estar aquí. Nos acompaña en Sin Censura. Quiero decir, tienes un pedigrí increíble para discutir todo esto. Tienes un doctorado en Filosofía de la Ciencia de Cambridge. También eres un geofísico, pero ahora diriges el Centro para la Ciencia y la Cultura del Discovery Institute en Seattle. Has tenido bestsellers del New York Times como La duda de Darwin, El regreso de la hipótesis de Dios, y has estado en el podcast más importante del mundo con Joe Rogan y Ben Shapiro. Ahora, todo esto explotó la última vez porque Tucker Carlson habló con Joe Rogan. Y no sé si lo viste, pero él dijo esto sobre este mismo tema. Si la evolución es real y si existe esta constante, ¿Y acaso es real? no lo sé, pero yo creo que es visible. Se podría medir en algunos animales. Sí. Pero no hay evidencia real. De hecho, creo que hemos renunciado a la idea de la evolución. La teoría articulada por Darwin no es cierta. ¿En qué sentido lo dices? Bueno, en el sentido más básico, la idea de que toda la vida surge de un organismo unicelular y que con el tiempo habría un registro fósil de eso. Sin embargo, no lo hay. Quiero hacer una precisión acá y es importante decirlo. Pero en efecto, la ciencia hoy no habla de darwinismo ni de neodarwinismo. O sea, en efecto, la teoría de Darwin presentó dudas y no es compatible debido a su poder explicativo que carece de fundamentos. Sin embargo, hoy hablamos de síntesis moderna o de tesis o teorías ampliadas, que implica no solamente el proceso de evolución, de salto de una especie a la otra y de adaptación y de selección natural, sino que ya tenemos genética de poblaciones, mutaciones, genoma humano, paleoantropología, antropología, tenemos paleología, tenemos estudio de los forámenes arteriales, tenemos, bueno, una gran cantidad de factores hoy que apuntan
al hecho de que si bien Darwin no tenía necesariamente razón, tampoco estaba necesariamente en lo incorrecto. Entonces hay que tener mucha precisión. Cuando hablamos de darwinismo, en efecto, no es una teoría que actualmente se pueda sostener. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Bueno, no sé qué sabe Tucker Carlson sobre todo esto, pero Probablemente no esté tan calificado como tú, pero sabes. me gustaría comenzar con algo que sucedió aquí en Londres hace unos años, en 2016. Una importante conferencia fue convocada por la Royal Society, posiblemente el organismo científico más prestigioso del mundo. Fue hecha por un grupo de biólogos evolutivos que están insatisfechos con la teoría neodarwiniana estándar de la evolución. Ujú. Muchos de los asistentes pidieron una nueva teoría, porque el mecanismo principal del cambio biológico articulado por Darwin y sus seguidores posteriores, los llamados neodarwinistas, no es como lo creían. Ahora entienden y han visto que su teoría carece del poder creativo para generar cambios importantes en la historia de la vida. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Creo que los cambios de especies son intervenciones que requieren diseñador. En eso yo estoy de acuerdo. Y creo que ese es el centro de este debate. En realidad, ves desde dónde comienza la teoría de Darwin y no tiene sentido. La creación del ser humano fue tan complicada. El cuerpo, la forma en que existimos es tan complicada que no tiene ningún sentido racional buscar otra explicación. Hay dos cuestiones importantes aquí. ¿Cómo llegar a la primera vida desde los químicos no vivos más simples, a lo que a veces se le llama teoría química evolutiva? Prebiótica. Pero eso es un completo desastre. Está en un punto muerto. Y casi todos, incluso tu reciente invitado, Richard Dawkins, reconocen que no tenemos una teoría química evolutiva que explique el origen de la primera vida. Exacto. Y mucha gente no sabe que Darwin no intentó explicar el origen de la primera vida, Exacto. sino que presupuso unos pocos organismos simples, Exacto. pero que ahora sabemos que no eran nada simples. Exacto. Y luego propuso un mecanismo mediante el cual se podrían generar todas las nuevas formas de vida que vemos en el planeta hoy Selección en día. natural. Así que este es el punto que el Dr. Meyer está planteando, que lo que se les enseña a los niños en la escuela sobre la famosa sopa primordial que conduce al hombre moderno Se equivocaba. es mitología. Es literalmente mitología. Es así. Ningún científico ha explicado cómo surgió la vida a partir de la no vida. Es Así un es. enorme agujero dentro de la comunidad científica. Y de hecho, como señaló el Dr. James Tour, los objetivos se están alejando cada vez más a medida que los científicos estudian esto. Ahora el Dr. Meyer también abordará algunos de los problemas de la llamada macroevolución. Pero incluso eso ahora está siendo cuestionado, porque el mecanismo principal del cambio evolutivo hace un buen trabajo al explicar la variación a pequeña escala, que es a lo que Tucker se refería como a la adaptación. Estos serían ejemplos como los pinzones de Darwin, donde los picos se vuelven un poco más grandes o un poco más pequeños en respuesta a patrones climáticos variables. Pero eso no explica las principales innovaciones en la historia de la vida, como el origen de las aves, los mamíferos o los animales en primer lugar. Más bien, en el registro fósil, lo que vemos son casos de apariciones muy abruptas de las especies, pero sin los intermediarios transicionales que se esperarían con base en la imagen darwiniana del árbol. Esa es una de los problemas que yo tengo en general, aún hasta con la teoría de la teoría moderna, la tesis ampliada, ¿vale? Estos eslabones perdidos siguen perdidos. Y en efecto, me genera mucho ruido. Sin embargo, y hay que aclarar esto muy bien, creo que tenemos buenas razones para pensar que estos procesos de transición se pudieron realmente dar. De la vida. Entonces, ¿tu creencia es que la teoría de Darwin realmente fracasa? Sin duda, aunque creo que sí captura un elemento de la verdad. ¿Ok? Hay variaciones a pequeña escala, que ciertamente es un proceso real y nadie cuestiona eso. Les aconsejo ver mi serie sobre evolución, pros y contras, por si quieren nutrirse un poquito más de esto. Yo creo que la microevolución, que son estos pequeños signos de adaptación, en todo caso, reúnen el concepto de la macroevolución, o sea, estamos hablando de lo mismo, porque la macroevolución son estos pequeños pasos que se acumulan en uno mucho más grande. Pero lo que está en juego ahora es el grado en que tiene un poder creativo genuino. Y de hecho creo que en esta conferencia de 2016, la charla de apertura la dio un destacado biólogo austriaco, no un comentarista político. Y él enumeró 5 grandes déficits explicativos del neodarwinismo. Muchos de ellos relacionados con el problema de que el mecanismo carece del poder generativo necesario para dar cuenta de las principales innovaciones en la historia de la vida.
En tu libro más vendido, que es el más reciente que has escrito, hay 3 grandes descubrimientos científicos que apuntan a la existencia de Dios. Quiero analizar esto. La teoría del Big Bang. Entonces, ¿por qué eso daría apoyo a la existencia de Dios? Quisiera dar solo un A pequeño ver. marco de contexto antes de sumergirme en la evidencia. El profesor Dawkins de Oxford ha dicho que el universo tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hay ningún propósito ni diseño. Nada más que una indiferencia ciega y despiadada. Y aunque estoy en desacuerdo con él, creo que sí enmarca el tema clave. Y esto es importante de señalar porque lo que él está diciendo es que si pensamos en ello como una cuestión científica, si tenemos una hipótesis sobre la realidad, la forma en que probamos esto es mirando el mundo que nos rodea, viendo si lo que vemos se corresponde con lo que esperaríamos ver si nuestra hipótesis fuese cierta. Y su hipótesis es la de la indiferencia ciega, que es una forma abreviada de decir que todo surgió mediante procesos materiales estrictamente no dirigidos. Y lo que ellos esperaban encontrar a principios del siglo XX era evidencia de un universo eterno y autoexistente. Uno que había estado aquí desde un tiempo infinitamente largo y, por lo tanto, no necesitaba un creador externo. Pero lo que de hecho los astrofísicos, los cosmólogos y los astrónomos encontraron fue evidencia de un universo que tuvo un comienzo definido. Y por lo tanto, Es que este es el punto con la diferencia con Jairo Sandoval, y es que él dice, no, pero igual hay otras teorías. Él diría que esto es deshonesto, pero en efecto, el tema es que la cantidad de evidencia que hay a favor del inicio del universo es mucho mayor que cualquier otra teoría hipotética sobre estados inflacionarios universos eternos, infinitos, etcétera. uno que no pudo haberse creado a sí mismo porque antes de que la materia del universo llegara a existir, no había materia allí para causarla. Y por eso la imagen del universo que ha surgido desde la década de 1920 hasta el presente, tanto a partir de la astronomía observacional como de la física teórica, es un universo que tuvo un comienzo definido. Así que requiere de un creador o causa externa. Permítame resaltar muy brevemente este punto porque es tan crucial. Entre más ha entendido la ciencia el origen del universo, más claro se ha vuelto que el universo no es eterno en el pasado, sino que de hecho tuvo un comienzo definido en un momento particular en el tiempo. Esta idea plantea una pregunta filosófica muy importante. No es científica, porque para que sea una pregunta científica tiene que ser observable. ¿Y cómo Exacto. se observa el comienzo del universo? Esto no es observable. Entonces se convierte en una evaluación filosófica. El universo comenzó. Entonces, ¿qué lo comenzó? ¿O por qué lo comenzó? Sabes, mi gran cuestión con todos los ateos es, bueno, está bien, no crees en Dios, pero entonces, ¿qué había allí antes del Big Bang? Lo que, en otras palabras, es decir, que no había supuestamente nada. Pero, ¿qué es nada? Nada me parece una palabra totalmente incongruente. Y si no me lo puedes explicar, y yo creo en Dios, eso para mí sugiere que debe haber un poder más grande que la mente humana al comienzo de todo esto, que fue Claro, capaz de claro. comprender lo que pudo. Este tema de la nada es un tema problemático para el ateísmo. O sea, el mismo Hawkins dice que la nada tiene la capacidad de crear, de hecho. Es una cosa de locos. haber sucedido, porque nosotros no podemos comprenderlo. Por ejemplo, Dawkins quiere retratar la creencia teísta como si fuera equivalente a la creencia en las hadas. Y él admitirá que es posible. Pero creo que hay un argumento más fuerte para el caso teísta. Y es que cuando los científicos y los filósofos razonan a partir de la evidencia, normalmente usan un método de razonamiento que tiene un nombre técnico, que se llama inferir a la mejor explicación. Donde la Exactamente. mejor explicación es aquella en la que se invoca una causa que tiene el tipo de capacidades que se necesitarían para explicar el fenómeno de interés. Y señalaste correctamente en tu conversación con Dawkins que cuando volvemos a lo que los físicos y todos a menudo llaman singularidad, el materialista realmente se enfrenta a un enorme problema. Porque antes del origen de la materia, no había materia que la causara. Ujú, Si es que hablamos del origen de la materia, ujú. que ahí es donde comienza. Por lo tanto, si quieres invocar una causa que sea suficiente para explicar el origen de la materia, no puedes invocar la materia. En principio, las explicaciones materialistas son insuficientes, por lo que necesitas invocar algo que sea externo al universo material.
y que no esté limitado por el tiempo y el espacio. Exacto. Eso comienza a pintar una imagen del tipo de causa que necesitarías. Debe tener el tipo de atributos que en el teísmo clásico se asocian con Dios. Dios está fuera del tiempo y el espacio. Tiene poder causal. Es un agente con voluntad y, por lo tanto, puede iniciar un cambio de estado que es desde la nada física al todo. Ujú. Ya pueden anticipar en la sección de comentarios de este video que habrá ateos rompiéndose los dedos para escribir que no hay ninguna evidencia de este Dios. Por lo tanto, creer en Dios es como creer en un unicornio o en un hada o lo que sea. Pero decir eso es ignorar el hecho de que lo que realmente es absurdo es pedir evidencia material de un ser inmaterial como lo es Dios. Hacer eso es como pedir evidencia de un objeto tridimensional dentro de un plano bidimensional. O por ejemplo, sabemos que objetos abstractos matemáticos de 4 dimensiones, como los tesseractos, existen. Sin embargo, ningún matemático o científico podría dar evidencia material de los mismos porque no los podemos percibir, ya que Ujú. solo actuamos dentro de un plano físico de 3 No sé quién es el chico de este video, pero de verdad, ese ejemplo del Tesseract estuvo brutal. dimensiones. Pero el hecho de que no podamos tener evidencia material de los tesseractos no implica que no existan. Sabemos que existen porque hay una cuarta dimensión, tal como la describe la teoría de la relatividad general de Einstein. El problema real está en que estas personas tienen sesgos materialistas. Si comienzas con el presupuesto de que el único tipo de realidad que existe es una realidad material, entonces obviamente dices que no existe tal evidencia para lo inmaterial. Pero el problema es que la materia misma, sí vino a la existencia en un punto del pasado. Ujú. Y eso plantea la pregunta acerca de dónde vino la materia misma y abre una ventana a otro modo de realidad, Ujú. un modo de realidad inmaterial, lo que Ujú. algunos han llamado la mente de Dios, que es el impulso tanto para el universo como para las constantes como la gravedad, la velocidad de la luz, que son estos principios fijos con los que opera todo dentro del universo. Y cuando miras verdades matemáticas fijas, eso precisamente apunta a una mente. Y como dijo el Dr. Mayer, la mente es capaz de crear. Sin embargo, las verdades matemáticas crudas en sí mismas no tienen un aparato creativo. La materia tampoco lo tiene. La mente sí. Ella tiene un aparato creativo. Ahora, hay un video en donde Roger Penrose, un físico matemático, y William Lane Craig, un filósofo analítico cristiano, se enfocan especialmente en este tipo de tricotomía de la mente, verdades matemáticas y materia, Ujú. y donde abordan acerca de cuál podría ser de estas tres el punto de partida de toda la realidad. Sí. Es un video increíble que profundiza más acerca de esto. Si les gustaría que lo subiera en español, déjenlo en los comentarios. Ey, Espero que claro. hayan disfrutado de este video. Ey, bro, claro que sí. O sea, tienes que mostrárnoslo. Yo quiero ver esos videos. Mente Puritana se llama el chico. Quiero ver otros videos de este muchacho porque si está en español, tiene que tener muy buenos videos de verdad.